la disposición nueva de un continente de América. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos ustedes. Un programa más del Pasajero. En esta ocasión pues nos es grato saludar al abogado René Lucero, ¿no? Él es presidente de la CONAGOPARE, el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales, ¿verdad? Así es. Muy buen día, saludamos y también con todos. Gracias, Jorge, ¿no? Jorge. Un abrazo para todos, buenos días, y como decía Jorge, no, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque, bueno, este video, ¿no?, se verá en cualquier momento, en cualquier espacio del tiempo, así es que les enviamos un abrazo fuerte para todos. Qué gusto poder ser el pasajero. Así, esta vez vamos igual a recorrer las calles de nuestra querida ciudad, pues y a conversar un poquito de los temas que nos interesan, que es un poquito de política, claro, ¿no? Claro, listo. Sí, con gusto. Es así. Abogado, justamente también colega, ¿no? 18 años usted se nos abre la puerta. 18 años en temas radiales, ¿no? Bueno, un poco más, Jorge. Yo empecé en el 95, 96 más o menos, haciendo radio. ¿Ya? Yo empecé en Radio Popular, no sé si ha escuchado, Jorge. He escuchado. Radio Popular, una radio muy tradicional, una radio que difundía cultura, tradición y todo lo demás. Empecé ahí. Estuve también unos pocos días en Radio Escala, me acuerdo. Y ahí me pasé a Radio Catedral FM, y de Catedral me pasé a la Mega, y en la Mega estoy 18 años. 18 más o menos unos 25 años haciendo todo lo que es radio, también en radio. Entre música, entre espacios para comunidad y todo lo demás, espacios como para dar, espacios como para trabajar, recoger ideas, criterios de la gente, espacios de donde la gente también pueda exponer algunas cosas, algunos criterios de la tradición, de cultura de sus pueblos, etcétera. Entonces, sí, más o menos unos 25 años haciendo radio. Haciendo radio, también en medios de comunicación. Así es, sí, gran experiencia y es grato para nosotros poder comunicar. ¿Desde cuánto la política, o la gestión pública más bien dicho, abogado? A ver, me interesó a mí el tema político. No, yo no soy de los que vayan a decir, yo desde chiquito ya era servidor y no lo demás, ¿no? Porque ¿ya? Igual no soy muy grande, sigo siendo patucho. Entonces, me gustó el tema cuando yo me gradué en el colegio Francisco Febres Cordero. Luego hice un post-bachillerato en el Colegio República de Israel, en la sección nocturna. Ya en ese momento estuve casado, más o menos a los 22, 23 años. Yo me casé muy guambra. Entonces, de ahí me interesó el tema. Recuerdo claramente, gané el consejo estudiantil del colegio. Me gustó el tema, me gustaba involucrarme con los jóvenes. Luego de eso me invitaron a hacer política. Yo siempre he estado, por tema de estudios y lo demás, más acá en la ciudad de Cuenca. Sin embargo, me invitaron a formar parte cuando recién en el 2000 aparece el tema de las juntas parroquiales por elección popular. Me invitaron a ser parte de una lista. Dije, bueno, no, entrémosle al asunto. La verdad es que nadie nace sabiendo, ¿no? Y yo, muy honesto en ese sentido, yo no sabía lo que es coordinar una minga, coordinar ese tipo de trabajos y actividades y lo demás. Pero en el camino se aprende, y se aprende bien, ¿no? Se aprende bien. Entonces, desde el 2000 aproximadamente, ya oficialmente, digamos, en el mundo de la política. Y sobre todo con la intención de servir, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo ahora impulso a muchos jóvenes, capacitándoles, preparándoles para que entren en el mundo de la política, del servicio público. Sin embargo, cuando uno se les prepara a los jóvenes, dicen, sí, me gusta, claro, me gusta este tema, me gusta el otro tema, pero nosotros siempre, ya un poco con la óptica clara de lo que es un político y un servidor, vemos que en muchos de los jóvenes, en muchas de las personas, siempre falta el adicional que tiene el funcionario público, el servidor público, el que tiene el político, ¿no? Le falta ese condimento especial que es la vocación, es lo decir, que se lleva adentro, es ¿no? así, porque el criterio en cuanto a los políticos pues está muy deteriorado, muy venido muy a menos, ¿no? Y eso es triste, porque al fin y al cabo no todos los políticos somos iguales, ¿no? Hay gente que nos gusta servir, que nos gusta trabajar. Mire, el trabajo nuestro, por ejemplo, es 24/7, todos los días de la semana. Por decirle, hoy nosotros tenemos una visita, tenemos un recorrido en horas de la noche, tenemos una reunión y luego nos invitan a una merienda, porque eso también forma parte de esta cuestión de la política. Entonces yo creo que el tema político tiene algunas cosas interesantes, ¿no? Pero yo sí pienso y creo que además de la formación, de la capacitación, del tema de la experiencia y lo demás, hay que tener ese condumio especial que es la vocación de servir y no servirse. ¿De dónde es usted? Yo soy oriundo de la parroquia Jadán del cantón Gualaceo. De donde ha sido también presidente 4 periodos, ¿no? Sí, 4 periodos he sido presidente. El periodo anterior nosotros
no finalizamos nuestro periodo. Nos invitaron yo fui parte de la Cámara Provincial, ahora igual estoy de consejero provincial por segunda ocasión. En ese entonces finalizaba ya el periodo, la Cámara Provincial, y renunció el viceprefecto en ese momento, el doctor David Acurio, y me invitaron a que asuma yo la viceprefectura. Entonces terminé como viceprefecto de la provincia. Lamentablemente no pude ejercer el cargo de viceprefecto porque el mismo día se me encargó la prefectura, entonces fui prefecto encargado. Y yo siempre digo, soy grato con las personas que me dieron esa confianza, que me dieron la posibilidad de ir adquiriendo experiencia, ¿no? Porque uno ya estando adentro puede sentir la presión, puede sentir incluso la necesidad, puede sentir la ansiedad de servir y la limitación que tiene también, ¿no? Entonces, una muy buena experiencia el paso por ahí. Sí, yo 4 periodos en la Junta Parroquial, ya este es el último, ya voy de salida. Es así, ya no hay chance de reelección, pero sin embargo también precandidato a una viceprefectura, ¿no? Sí, nos han hecho la invitación. Mire, nosotros estuvimos invitados, digamos, por el movimiento nuestro a ser precandidatos a la alcaldía de Gualaceo. Nos dio mucha satisfacción a nosotros de estar peleando ese espacio, digamos. Le veíamos muy interesante y cuando vimos los números, las encuestas, sentimos una satisfacción que yo le decía a mi hijo, voy a tener esas encuestas y colgarle en un cuadro, porque claro, cuando usted viene desde afuera, digámoslo así, ¿no? Cuando pertenece a la ruralidad y tiene que ingresar a la ciudad, porque el alcalde por lo general está más visto en la parte urbana, ¿no? ¿Es cierto? Yo decía, miren, le comentaba a mis hijos, mi hijo tiene 18 años, lleva mi mismo nombre, yo le decía, mira, mi hijo, digo, yo estoy ahí peleando esa posibilidad con el alcalde actual, con el exalcalde, con el que fue candidato a alcalde, y estoy yo metido, le digo. Y además de nosotros venían concejales, venía el vicealcalde y lo demás. Entonces una muy buen espacio como para decir, a ver, este es un gran reto, ¿no? Y nos fue muy bien, estuvimos muy bien ubicados en las encuestas, muy bien. El alcalde actual muy lejos, muy distante de nosotros, el ex candidato a alcalde muy distante de nosotros, y nosotros peleando en los primeros lugares, ¿no? Muy interesante. Ese tipo de cosas y otras cosas adicionales, como el conocimiento que nosotros tenemos de la provincia, como el haber representado a los gobiernos parroquiales por 3 ocasiones en Ajupa, Agopa y ahora con Agopare, con toda esa experiencia y con la experiencia que nosotros hemos tenido para luchar, para estar dentro del COTAD, dentro de la Constitución, esa lucha que tuvimos para tener concejales rurales, para tener consejeros provinciales dentro de la Cámara, todo eso me parece hizo que María Cecilia, que está ahora postulando para la prefectura de la SUAY, me hiciera la invitación, ¿no? Me hizo la invitación y decía, a ver, René, usted tiene las características y sobre todo usted tiene el ánimo, el entusiasmo, el conocimiento como para ser mi viceprefecto. Entonces nosotros desistimos de la candidatura de la precandidatura, digamos, a la alcaldía de Gualaceo para acompañar a María Cecilia. ¿Sí? En este momento estamos de precandidatos, estamos en espera justamente de cumplir el proceso, ¿no? El proceso que es el proceso primario, y si pasamos el proceso primario prácticamente seremos el binomio oficial que representemos al movimiento. ¿Cómo va ese proceso? ¿Usted qué dice? ¿Se pasa o no se pasa? Sí, yo creo que sí, porque fundamentalmente hay una muy buena aceptación. Nosotros hemos visto, se ha visto bien, digamos, se ha visto con buenos ojos, sobre todo a nivel de la parte urbana mismo, ¿no? Porque la gente de la ciudad entiende y sabe que la prefectura no tiene la capacidad o la capacidad jurídica, la posibilidad de hacer inversión en la ciudad. Sí, porque la prefectura tiene que hacer obras en la parte rural, ¿no es cierto? En la parte periférica del cantón, y la gente de la parte urbana dice, sí, pues, o sea, si es que la prefectura tiene que hacer eso, tiene que haber una persona que conozca la provincia, y ahí está un representante de la ruralidad. Y más aún, digo yo, la gente de la población rural que conoce, sabe nuestra gestión de varios años, se ve muy representada, ¿no? Entonces nosotros creemos que todo esto se está analizando también dentro del partido, y habrá, entiendo yo, una lista única en el momento de las primarias, y creo que nosotros iremos en representación del partido al que estamos ahora. La izquierda, ¿no? Así es, la izquierda democrática. Muy bien, abogado. Nos comentaban también con antelación un poco acerca de los logros que ha tenido con Agopare al momento, ¿no? En cuanto al mantenimiento, sobre todo de vías de tercer orden. Sí. Yo lo que le comentaba y decía, a nosotros nos tocó vivir un momento histórico, Jorge, porque estuvimos en el momento en el que se construía la Constitución de la República, que se construía el COTAD, y estuvimos ahí. Nosotros fuimos los que
nos movilizábamos a las 10 de la noche, llegábamos a las 5 de la mañana en Montecristi, nuestra cama terminaba siendo la banca del parque ahí en Montecristi. Eso era, ¿no? Y los que nos malanochábamos y los que desayunábamos al mediodía, a la 1 de la tarde. Esa es la lucha que tenemos que hacer, ¿no? Para quienes representamos a la ruralidad. Yo creo que han habido logros muy importantes, ¿no? Y los logros han sido de haber estado transformados de lo que fuimos juntas parroquiales, ahora ya en gobiernos seccionales, ¿no? Ya con autonomía, bueno, digamos con una autonomía administrativa, con la capacidad de ver, poder y hacer las cosas con criterio propio, ¿no? Y también autonomía financiera, porque hay la posibilidad también que nosotros podamos hacer una que otra gestión para recaudar recursos extras del ministerio. Yo creo que esa fue una cosa fundamental, y claro, tener claras las competencias que nosotros tenemos, ¿no? Y dentro, ¿cuáles? Claro, por ejemplo, el tema del fomento de la producción, el tema de gestión, del tema de gestión ambiental también, el tema de mejoramiento del equipamiento comunitario, el tema de la gestión vial, que es concurrente también con la prefectura. En ese contexto, podemos decirle que nosotros hemos enfocado nuestro trabajo intensamente en el tema, por ejemplo, de la gestión vial. Y ahí hay que ser muy claros en decir, ¿no? Cuando uno comparte la ideología y tiene la posibilidad, nos da la posibilidad, digamos, de articular con los otros niveles de gobierno. En ese contexto, por ejemplo, logramos tener una muy buena articulación con la prefectura de la SUAY, en la cabeza del señor prefecto. Y claro, nos sentábamos a conversar y decíamos, mire, esto hay que proponer, lo otro hay que proponer, hay que quitarle esto, hay que sumarle esto y lo demás. Y logramos construir un modelo de gestión que para muchos no será el mejor modelo, pero para la gente que estamos en la ruralidad, para la gente que antes de este modelo de gestión recibíamos un mantenimiento de vías que era, diga usted, de aproximadamente 5 o 6 kilómetros al año. Ese rato hacemos un mantenimiento vial a nivel de lastre que supera en muchas de las parroquias 25, 30, 35 kilómetros. Es decir, es muy bueno el modelo, porque además del incremento presupuestario, claro, de algunas parroquias, pero ¿no? Claro, supóngase, en el 2009, 2010, si no estoy mal, me parece que por ahí todas las parroquias recibíamos el recurso de manera igualitaria, es decir, a todo el mundo nos daban cierta cantidad de dinero, $47,000 si no estoy mal. $47,000 para una parroquia como del Exol, que es una parroquia que tiene 10, 11 kilómetros, y $47,000 para una parroquia de Molleturo que supera los 300 kilómetros. O sea, no había proporción, no había proporcionalidad en el tema. Ahora, en cambio, este modelo de gestión aplica de acuerdo a la cantidad de kilómetros que tienen cada una de las parroquias. Es decir, del Exol se quedó recibiendo los 47,000. Sí, esos 47,000 le sirven para cubrir su kilometraje, pero ya Molleturo ya no recibe esa cantidad. Molleturo recibe $350,000, $380,000. Es decir, o sea, hay que pensar en ese sentido, ser equitativos, el principio de solidaridad también. ¿Cómo se ha logrado eso y cómo se lo ha analizado? A ver, eso lo que hemos logrado, yo creo que es con la visión política. Es decir, ahí es donde se aplica una visión política sana, limpia, transparente, ¿no? O sea, debe ser muy querido usted en las parroquias, seguramente. Más o menos algo así. No, sí, tenemos un aprecio bastante interesante con la gente, ¿no? Lo bueno es que las puertas de las parroquias siempre están abiertas para poder llegar, conversar con la gente, ¿no? Si no es con la junta parroquial, porque a veces, muchas ocasiones, los compañeros pertenecen a otra línea política y lo demás, y siempre son un poquito reacios a veces, ¿no? Pero no hemos tenido ese conflicto, por suerte, nosotros, ¿no? Sea del movimiento que sea, porque es claro, cuando establecemos el modelo de gestión nosotros no vimos números, no vimos colores, absolutamente nada. Y eso, le digo, Jorge, que estuvimos en un momento en el que sí había eso, pues había esa división. Recordará usted, dentro de los 10 años de gobierno de Rafael Correa, había, claro, esas restricciones para que uno pueda llegar fácilmente a un ministerio, que un ministerio pueda tener relación, contacto, que las autoridades se recibe a uno, no se recibe a otro, ¿no? En ese contexto atravesamos nosotros esa situación, rompimos todo ese problema, y a nivel de la provincia de la SUAY nunca tuvimos conflictos entre juntas parroquiales, nunca tuvimos conflictos, y eso dio buenos resultados, ¿no? Entonces, ahora el modelo es mucho más amplio todavía, Jorge, porque el modelo de gestión no solamente se trata de dar mantenimiento a las vías del arte, sino también establece competencias puntuales, que las competencias puntuales se queden para la prefectura, porque este modelo es ya una delegación a las juntas parroquiales. En el país, las únicas juntas parroquiales que tienen y son delegados por la prefectura vía ordenanza son las de la SUAY, exclusivamente las de la SUAY. Entonces, en ese contexto, nosotros somos, ¿qué le digo? Muy
contentos, agradecidos con esto, porque hemos logrado, satisfechos podría decir, ¿no? Porque hemos logrado hacer esta gestión y obviamente esto se ha buscado también replicar en el resto del país. Hemos tenido la oportunidad de exponer este modelo para los ríos, para el Guayas, para Manabí, para Loja, para el Oro y en algunas provincias, y incluso el CONGOP a nivel nacional ha manifestado que recogería esta propuesta y que se podría aplicar también para todas las juntas parroquiales del país. Ahora ya como posible candidato, abogado, ¿qué le hace falta a la provincia? ¿Cuál sería parte de su propuesta? ¿Qué es lo que es necesario justamente hacer ahora? A ver, yo creo que empezando casa adentro. Lo que yo creo es que hay que hacer una reestructuración interna de la prefectura, en donde podamos darle mayor fuerza al tema de competencias. Por ejemplo, romper algún tipo de actividades que no son tan, digamos, que sirven, ¿no? Que de todas maneras, pero que no son en realidad el espíritu de la prefectura. Sí, por ejemplo, yo digo este tema de hacer este tipo de eventos como el que se hizo de Hambre Cero, por ejemplo. Yo creo que sí es importante hacer esos eventos. ¿Para qué? Para que la gente converse, para que la gente socialice, traer expertos de afuera. Claro, es cierto, pero yo creo que es importante que ahí podamos hacer autogestión, de captar recursos, qué sé yo, de fondos internacionales y lo demás para hacer ese tipo de actividades, pero sin comprometer recursos que correspondan, por ejemplo, a la vialidad, claro, que correspondan, por ejemplo, para hacer un puente, que correspondan, por ejemplo, para el fomento productivo. Yo creo que en ese sentido hay que puntualizar las competencias. Vamos a puntualizar, es decir, mayor fuerza en el tema de puentes, mayor fuerza en el tema de vialidad. La intención, digo yo, es que a finales de periodo, cuando finalicemos nuestro periodo, para llegar a cada una de nuestras cabeceras parroquiales tengamos vías asfaltadas. ¿Sí? Es decir, para llegar a Remigio Crespo en Gualaceo tengamos la vía asfaltada desde Gualaceo hasta Remigio Crespo. Para llegar, qué sé yo, de Cochapata a Nabón, debe ser una vía asfaltada desde Cochapata a Nabón, etcétera. O sea, yo creo que son 61 parroquias que debemos apuntarle allá. Uno es ese tema. Otro de los temas, creo yo, hay que fortalecer el tema de la producción, el fomento a la producción. En la prefectura hay un modelo bastante interesante que es el tema con Agrosoy, pero lo triste es que si es que hay 15 millones para vialidad, hay $100,000 para Agrosoy. O sea, totalmente desproporcionado, porque también es una competencia, claro, es una competencia fuerte. Y en ese contexto, por ejemplo, en el tema de la producción, hay que cerrar un ciclo que anda suelto. El tema, por ejemplo, no puede ser posible, siendo competencia de la prefectura el tema de gestión ambiental, esté suelto. Siendo competencia el tema del fomento de la producción, esté suelto también. El riego, por ejemplo, que también es parte del fomento de la producción, vaya suelto. Yo creo que hay que integrarles todas. A ver, ¿quién tiene un sistema de riego? Tiene que hacer protección de las fuentes hídricas y trabajamos el tema ambiental. Quien tenga sistema de riego tiene que tener un espacio para la comercialización y tener el apoyo de Agrosoy con el tema de capacitación, de fortalecimiento de conocimientos a los productores y finalmente terminar buscando los espacios para la comercialización. Y ahí por eso es muy interesante. Y aquí hay un tema, incluso Jorge, que por ejemplo, todos los alcaldes de la provincia son consejeros provinciales, así como 7 presidentes de las juntas parroquiales. Yo creo que es importante hacer una articulación ahí. ¿Para qué? Para que en cada uno de los cantones, los administradores o quienes manejan el uso del suelo, son los municipios, puedan generar espacios para que la gente tenga un espacio de comercialización. Y aquí en Cuenca, por ejemplo, debería darse eso, ¿no? O sea, claro está que necesitamos tener los mercados, que son ya el comercio formal, digamos, pero necesitamos también a las personas a las que se dé el sistema de riego y no están asociadas, no tienen una alta producción, sino tienen sus lechugas, tienen sus legumbres y todo lo demás, pero necesitan también salir a vender eso, porque si venden $15, eso les sirve para la comida, eso les sirve para el frieme de los chicos en la escuela. Yo creo que sí necesitamos tener una articulación correcta, perfecta con los municipios para que ellos sean los que generen este espacio. Un poco más integral. Pero claro, tiene que ser muy integral para que se generen los espacios de comercialización, porque con eso tenemos que dar en cuenta que el tema de la población rural y lo urbano es una cuestión integral, no está suelto. Porque ¿qué pasaría si es que no tenemos producción rural? ¿Qué come la gente de la ciudad, no? Entonces, ¿y qué pasaría
si es que la cámara de construcción, los constructores dejan de hacer construcción, dejan de generar empleo para la gente de la población rural. Entonces, lo uno y lo otro creo que siempre va de la mano. Yo, claro, en ese sentido, como digo, nuestra idea es clara, tener una articulación correcta entre lo urbano y lo rural, en diferentes temas, en el tema del fomento de la producción, en el tema, fíjese usted que el modelo de gestión funciona muy bien, el de la tasa solidaria, por ejemplo. Usted hace su pago de la tasa solidaria, pero ese recurso se visibiliza ya en vías, en trabajo en la población rural, y esas vías son las que sirven para llegar a las áreas productivas, sí, de donde salen los productos para la ciudad. Me comentaba que hay vías de tercer orden incluso que se encuentran mejor que las que son de competencia de la cultura. Sí, yo creo que sí. Si nos vamos a recorrer, por ejemplo, diga usted, las vías en Remigio Crespo Toral, las que ingresan a Pagrán, las que ingresan a Yamala, las que ingresan a San José, en Daniel Córdoba, por ejemplo, son vías que están en muy buenas condiciones, pero usted para llegar a Daniel Córdoba Toral tiene que, en realidad el camino está hecho pedazos. Entonces, ese modelo de gestión necesitamos apuntalarle con mayor fuerza. El subsistema que tiene que ver directamente la prefectura, es decir, el asfalto. En ese subsistema tenemos que apuntalarle mayor cantidad de recursos, porque hay vías que usted va a la parroquia San Juan, como digo, se va usted, por ejemplo, a San José de Pirca, se va a San Miguel, se va a Dungla, se va a esos sectores, las vías se mejoran siempre con el recurso de la tasa solidaria que maneja la Junta Parroquial. Pero usted para llegar a San Juan tiene que pasar Ferradero Chaquiñanes, porque la vía está totalmente hecha a pedazos. Entonces yo creo lo que hay que hacer es apuntalarle mayor cantidad de recursos para esas vías que son, deberíamos llamarle de primer orden, que llegan a la cabecera parroquial. Y el resto del modelo de gestión está funcionando bien. Quizás haya que hacer algún ajuste mínimo, como por ejemplo, diría yo, hacerle una reforma a la ordenanza para que el recurso sirva también para hacer obras de arte en la vía, uno que otro bordillo en la vía principal, ¿no? Porque este rato solo sirve para el lastre y para el lastre. Y algunas parroquias prácticamente ya están lastradas en su totalidad. Entonces resulta que ya tenemos que botar otra capa de lastre y otra capa de lastre, cuando el recurso ya podría servir para hacer algún otro trabajo adicional, o en las cabeceras parroquiales donde ya están las vías con asfalto, puede hacerse bache asfáltico también. Es decir, algunos cambios que tenemos que irle dando. Y en el tema, por ejemplo, del trabajo en beneficio social, la ley es muy clara y dice que tiene que trabajarse por la población vulnerable y que hay que poner el 10% como mínimo. Eso significa que proyectos sociales, ¿no es cierto?, como el que ahora hay, posiblemente se deban mantener. El proyecto de la entrega de la leche, posiblemente habrá que hacer un análisis, pero lo que sí hay que hacer ahí es tratar de hacer una depuración para en realidad saber quiénes mismos tienen que recibir el beneficio social. Si hay que hacer una depuración para que en realidad llegue a la gente que más lo necesita. Yo, muy respetuoso de la gente que vive en la periferia de Cuenca, muy respetuoso con la gente que recibe el producto acá, pero a veces eso puede provocar un problema grande a la sociedad. Yo en la población rural tengo gente pobre y dice, no, aquí no tengo leche, voy a buscar arrendar un corte en Cuenca porque al menos leche tengo garantizada ahí. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso? Una salida masiva de la población rural hacia la población urbana, cuando este proyecto podemos ampliarle también al área periférica, es decir, al área urbano marginal de Gualaceo, de Paute, de Nabón y otros cantones. Entonces, el tema de proyectos sociales también hay que continuar, hay que apuntalarle, hay que darle un poco más de fuerza, y obviamente hay que hacer algunas depuraciones ahí. Y no solamente es eso, nosotros pensamos y creemos que debemos tener un área de acompañamiento permanente, por ejemplo, en lo que tiene que ver a los adultos mayores, por ejemplo, población vulnerable. Lo que sucede en la población rural muchas de las veces es terrible, Jorge, y no se sabe hasta que uno tiene un programa en donde descubre absolutamente todo. Como gobierno parroquial de Jadán, nosotros tenemos un programa que se llama el PIGAP, es un programa de protección a la población prioritaria, y este programa nos ha dado la posibilidad de recibir denuncias de todo, desde agresión a los establecimientos educativos, desde acoso a los estudiantes o a los niños, desde acoso de sus familiares a los niños, hasta violaciones a personas de la tercera edad. Es decir, es un problema bastante grande que yo sí creo que este programa, que funciona en escala menor,
podría funcionar a escala mayor a nivel de la provincia de la SUAY. Es decir, necesitamos ser un poco más humanos en la administración pública también. No es cuestión solamente de cemento, no es cuestión solamente de riego y lo demás. Es importante, sí, pero yo creo que tenemos que ser un poco más humanos y hacer también programas que nos permitan que la gente, que sus familiares se acerquen un poco más, porque hay muchos adultos mayores que están abandonados en la población rural y claro, sus hijos, sus nietos salieron a la ciudad, pues fueron al exterior, exacto. Claro, pero se olvidan de sus ancianos. Entonces sí necesitamos hacer un trabajo ahí que nos permita hacer una articulación entre seres humanos, porque de lo contrario, o sea, cada vez la gente estamos pensando en la obra de cemento, en la infraestructura y lo demás, pero estamos siendo menos humanos cada vez. Entonces yo creo que ese tipo de programas. Hay una serie de cosas, Jorge, que hay que hacer a nivel de la prefectura. En la prefectura de la SUAY hay gente muy importante, gente muy dedicada a trabajar, gente que le apasiona el servicio, y yo conozco, he visto empleados, trabajadores, oiga, trabajadores que a veces uno vamos y recorremos la vía y la gente quemándose en el sol con su gorrita, la deja limpiando las cunetas como si fuera al frente de su casa, ¿no? Y le hacen el trabajo bien hecho. Esta gente hay que aplaudir, hay que recompensar y hay que motivar sobre todo, ¿no? Y en los empleados de la prefectura igual hay mucha gente, pero también hay en la prefectura, también hay parásitos en la prefectura, hay que decirlo con toda franqueza, ¿no? También hay algunos que solo cobran el sueldo y a veces no se sabe ni qué hacen ahí. Entonces ese tipo de cosas hay que limpiar definitivamente, y hay que ver la eficiencia de la gente y de los trabajadores, porque esto no es solo cuestión del administrador público, de un prefecto, de un viceprefecto, es cuestión de toda la gente que uno le rodea, de todo el equipo de trabajo, y no solamente ese equipo de trabajo, sino el involucramiento también de la ciudadanía en general. Yo en ese contexto creo y pienso que quienes estamos en la administración pública, quienes lleguemos a ocupar esos cargos de la prefectura y viceprefectura, debemos mostrarnos así, claros, transparentes, servidores, solidarios con la gente, y hacer también que se contagie todo el equipo de trabajo. Y creemos así que nosotros vamos a tener también el respaldo y el involucramiento de la ciudadanía, porque la administración, el desarrollo en territorio no solamente está en la mano de la autoridad, sino también todos, ¿no? De todos, claro, de todos. Desde que empezamos a respetar el semáforo en rojo, desde que empezamos a limpiar nuestro bordillo del frente, creo que todos hacemos el trabajo. En esas miras, ¿cómo se encuentra? ¿Qué expectativas se tiene con respecto ya justamente en cuanto a campañas, en cuanto a procesos electorales? ¿Cuál es la aspiración? Bueno, nosotros este rato estamos esperando el proceso dentro del partido. Se están estructurando ya a nivel de los cantones, se está viendo los perfiles. Pero hay la posibilidad de llegar, o sea, ustedes manejan encuestas, sí, manejan números. Sí, nosotros hemos visto, y además, Jorge, se siente, se percibe, ¿no? Cuando uno sale, por ejemplo, yo, y le digo con toda franqueza, ¿no? Cuando uno se va por la vía en donde están los mismos trabajadores de la prefectura, y la gente le dice, jefe, ahí viene nuestro futuro viceprefecto, y la gente le contagia a uno de esa energía, ¿no? El otro día llegaba a un espacio en donde teníamos un evento con gente del tema jurídico, ¿no? Y los periodistas decían, ahí viene el futuro viceprefecto y lo demás, y se siente eso, ¿no? Además que hay muchos amigos que a uno le llaman y le dicen, qué buen binomio, le acertaron, buen binomio, porque ustedes conocen la provincia, buen binomio, porque ustedes son trabajadores, son transparentes, son honestos y lo demás. Yo creo todo ese sentimiento que se ve, que se nota, que se siente. Además, cuando uno recorre todo el territorio rural, pues, ¿no? Entonces uno puede contagiarse de esa buena energía de la gente, y yo creo que sí, ¿no? La gente está buscando justamente eso, alguien que conozca la provincia, alguien que tenga experiencia, alguien que tenga buena fe para servir a los demás, porque acá no venimos con la intención de hacerle daño a nadie, de robarle nada a nadie. Lo que venimos es a poner en práctica la experiencia que hemos tenido y a seguir, en el caso nuestro, buscando mejores días para la población rural, y no solamente para la población rural. Cuando hablamos de mejorar la condición rural, téngalo por seguro que se mejora también la parte urbana. La parte urbana, ¿no? Ya con todo esto, abogado, ¿cuál es la relación que se maneja al momento, por ejemplo, con el prefecto? Ya sabiendo que justamente trabajo con él, ahora, sin embargo, pues podrían llegar a ser contendientes políticos, ¿no? Claro, podría ser. Claro. Y va a ser así, de hecho, Jorge. Así, ¿no? A ver, yo con todo el grupo, nosotros salimos en el marco del respeto, lo que les había dicho yo claramente a ellos. Yo me podré mover a otro movimiento político, a otro partido, no perderé jamás los principios,
de ser solidario, de ser servidor a los demás y eso, ¿no? Y además yo les decía a ellos, miren, yo no voy a dejar de ser amigo de ustedes, a no ser que ustedes digan, no, hasta aquí llegó la amistad con René, ¿no? Y a veces de eso pasa cuando se sí tienen pasa. diferencias políticas, Sí ¿no? pasa, y nos hemos dado cuenta de ya con alguna gente que no tiene la suficiente madurez, ¿no? Les hemos encontrado y hay muchos que de lejos así, ¿no? Pero hay otros que igual, como siempre, le dan la mano, le abrazan, René, que te vaya muy bien. Y yo lo que le decía al propio prefecto, le decía, vea, prefecto, somos amigos. Los dos tenemos la misma intención, trabajar y servir a los demás. Yo le dije, yo voy a llegar, le decía prefecto. Y no le voy a defraudar, porque alguna vez dijimos, tenemos que trabajar por la provincia, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer el otro. O sea, ya el prefecto va de salida. Pero alguien tiene que quedar con el mismo principio, con la misma ideología, ¿no? Mejorar muchas de las cosas que no se pudieron hacer, que no se hicieron. Y de pronto suprimir algunas cosas que se hicieron y que no se hicieron bien. Sí, como por ejemplo, como le digo, hacer estas reestructuras y todo lo demás. Yo en ese sentido, como digo, con todo el respeto que la gente se merece y más aún un grupo de personas con las que compartimos un espacio, con las que compartimos criterios y lo demás, al grupo al que pudimos nosotros hacer nuestro modesto aporte también. Nosotros al menos creemos y pensamos que debemos seguir manteniendo una relación de amistad. Ya el tema político tendremos que ver en el camino, ¿no? Así es. Hay muchas cosas que nosotros hemos aprendido a hacer las cosas bien, y si de pronto vimos que alguna cosa no está mal y por eso mismo decíamos, no, perdónenme, pero nosotros vamos por otro lado porque las cosas nos pareciera que no están muy bien, ¿no? Claro, no estamos funcionando bien. En ese sentido yo creo que deben ellos aceptar. Nosotros, como digo, salimos en buena lid. Sí, en buena lid, no hemos salido disgustándonos absolutamente con nadie, no se dieron las cosas adentro. Quizás yo debo ser muy claro en decir algo, Jorge, ¿no? Solía decir mi mamá, el ojo del amo engorda el camello. Sí. Y me parece que en su momento descuidaron mucho lo que estaba pasando al interior del partido, llegada de mucha gente desde afuera a tratar de poner orden cuando ya hay gente que estamos mucho tiempo ahí, que tenemos la capacidad, que tenemos la posibilidad, y se tiene que importar gente, importar candidatos, y eso es una de las cosas que a nosotros no nos gustó. En todo caso, es respetable, el partido, el movimiento es democrático, y ellos verán cómo siguen haciendo las cosas, ¿no? Pero por nuestra parte jamás habrá rencor, más bien todo lo bien aprendido lo haremos, y las cosas que no se hicieron bien y las que hay que corregir, las corregiremos. Muy bien. Ya con todo esto, pues justamente el binomio suyo será la viceprefecta ahora, ¿no? Se han roto algunas relaciones ahí también, existen problemas ya un poco más ya personales, ¿no? Sin embargo, esto se resolverá, usted dice, llegando ustedes a la prefectura y viceprefectura. Sí, yo creo que sí. Mire, lo que tenemos una idea bastante clara, ¿no? Lamentablemente, por decirle algo, hay compañeros que nosotros hemos conversado en estos días, gente que tiene que recibir los proyectos de cogestión, por ejemplo, de la prefectura, y nos dicen, yo no me puedo salir, René, porque este rato tengo que esperar a mi proyecto. Yo no me puedo salir porque si me salgo no me van a dar la tasa solidaria, y eso no nos parece justo. Eso no nos parece justo, porque el modelo, la administración no tiene nada que ver con estos temas. Con el tema político, no, el tema no tiene nada que ver con el tema político, ¿no? Porque ¿qué sería, pues, si... ¿Quién estaría marcando el sesgo allí? O sea, más o menos, ¿por qué ese miedo? Yo creo que siempre se ha dado este tipo de cosas, ¿no? El tema es que hay mucha gente que está dentro del movimiento, del administrador, y ahí es donde sufre esta presión, ¿no? Sufre esta presión por parte, creo, de aquellos a que les llaman asesores del prefecto, y no son más que la gente que lidera el movimiento político. Están poniendo los ojos. Claro, así es la cosa. Entonces, a nosotros, por ejemplo, en estos días nos han visitado mucha gente de las juntas parroquiales y nos han dicho, bueno, ayúdenos a cerrar estos procesos, ayúdenos a uno, queremos pedir la tasa solidaria, queremos hacer esto, y claro, nosotros seguimos ayudándole, porque al fin y al cabo, ¿no? Y nosotros igual mantenemos la relación con los técnicos, mire, aquí está mi informe, necesito que me canalice esto y el otro. Yo no sé si en los próximos días, nosotros tenemos más o menos unos 6-7 proyectos ya de manera institucional, diré, como Junta Parroquial de Jadán y Prefectura.
no sé si nos vayan a dar los proyectos o no nos van a dar. Posiblemente alguien decía, ya no te van a dar, seguramente no, pero no debería ser así, porque la relación es institucional, no se trata de personas. La relación al fin los afectados van a ser la... Claro, al fin los afectados, y no puede ser así, ¿no? Y nosotros, al igual, digo, ¿no? Nosotros cuando recibimos proyectos, recibimos beneficio para la parroquia, fue siempre en el marco de eso, ¿no? En el marco de institución, población, no fue en el marco de amigos, ¿no? De amigo prefecto o amigo presidente de la Junta, sino fue en ese marco, ¿no? En el marco institucional. Entonces yo creo que no debería involucrarse lo uno con lo otro, y esperemos que no pase esto, porque lo que puede pasar es también que se puede empezar a entregar los proyectos de última hora, uno y otro, por el tema de abrir una tarima política, ¿no? Ojalá que no pase esto, aunque téngalo por seguro que puede pasar, ¿no? Téngalo por seguro que puede pasar. Puede pasar esto. Listo, abogado. Ya para concluir, un mensaje que se podría dejar ya a la comunidad usuaria, a todos los usuarios. Yo creo es importante analizar nombres, analizar personas desde la profundidad, ¿no? Desde la profundidad de cada uno de los seres humanos, ¿no? Hay gente que venimos desde abajo, nos mantenemos, nos hemos formado, nos hemos preparado, pero seguimos pisando el mismo suelo desde donde nacimos, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Y gente que tenemos buena fe. Mire, y cuando la gente quiere votar por alguien, quiere respaldar a algún candidato, solo es cuestión de mirarles a los ojos y verlo como dicen la verdad, ¿no? Y hay gente también que conoce ya sendos discursos, conoce las intenciones que han tenido, han dejado de administrar para tratar de buscar otros espacios y lo demás, espacios que no se les ha podido dar, en fin. Entonces yo creo más bien la gente de la SUAY a ponerle cabeza fría, analizar cada nombre, a cada persona como ser humano más que administrador, y también ver su capacidad, ver su experiencia, analizar todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque al fin y al cabo está en las manos de cada uno de nosotros el escoger a quienes van a ser los administradores, y fundamentalmente pensar que, por ejemplo, las prefecturas hacen lo que esté en la ley, ¿no? El trabajo grande, el trabajo de la producción, de vialidad y todo es afuera de la ciudad, ¿no? O sea, no nos vayamos a pensar aquí y decir, bueno, ¿y qué va a hacer el señor Lucero de viceprefecto aquí en la periferia o en el parque de la Ciudadela UNE? No tenemos injerencia en ese lugar, pero sí podemos nosotros trabajar para la gente que vive el sector del parque de la Ciudadela UNE, con nuestros productores, con nuestros agricultores. Posiblemente en la ciudad de la UNE vengan a trabajar los maestros que están fuera de la población rural, etcétera, etcétera. Es decir, una convivencia entre la gente de lo urbano y lo rural es lo que nosotros buscamos, y aspiramos que la gente también lo mire así, ¿no? Que es necesario articularnos entre unos y otros. Yo creo que eso es fundamental, y quienes tenemos esa capacidad de hacerlo es gente que conocemos la provincia, gente que hemos recorrido, gente que hemos caminado, gente que hemos estado en el sol, en la lluvia, en la población rural, pero también hemos estado en las aulas universitarias, también hemos estado en espacios de negociación para conseguir y conquistar lo que hoy la población rural tiene. Así que más bien mi mensaje claro, ¿no? De que pensemos y creamos en la gente que venimos desde abajo, que nos formado y nos hemos capacitado y tenemos la experiencia como para administrar una provincia. Ahí está entonces el mensaje del abogado René Lucero, pues al momento también precandidato a la viceprefectura de la SUAY. Esto ha sido el programa de hoy del Pasajero. Pues agradecemos la presencia del abogado René Lucero, pues ya será hasta una próxima ocasión. Saludos a todos. Muchas gracias, un abrazo para todos, muchas bendiciones. Gracias, Jorge.